Hola, qué gran bendición que compartas este tiempo con nosotros. Somos el Centro Comunitario Cristiano El Ávila. Nuestro propósito es ayudar a las personas a tener una relación personal con Jesucristo, mostrándoles su amor y sacrificio realizado en una cruz por cada uno de nosotros. Dios ha restaurado nuestra vida y creemos que también lo puede hacer con la tuya. Deseamos verte recibir las bendiciones que Dios tiene guardadas para ti y tu familia. Te invitamos para que juntos lo glorifiquemos con nuestra vida. Bienvenido. ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey. Que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos. Cuando el mundo me rechaza y dice que tú no eres real, sigo firme adelante, pues tu reino revelarás. No hay necesidad de que me acepte por creer. Todo lo que has visto ante mis ojos vas a hacer. Yo veré tu reino descender y nos restaurará para la eternidad. Y yo veré tu cielo y majestad, pues lo que has prometido sé que tú lo cumplirás. Yo veré. Si atacan con mentiras y la lucha intensa es, sigo firme adelante, pues tu reino revelará. No hay necesidad de que me acepte por creer. Todo lo que has visto de mis ojos vas a hacer. Yo veré tu reino descender y nos restaurará para la eternidad. Y yo veré tu cielo y majestad, pues lo que has prometido sé que tú lo cumplirás. Yo veré.
Yo veré tu reino aquí y tu voluntad en mí, en la tierra como en el cielo. Yo veré tu reino aquí y tu voluntad en mí, en la tierra como en el cielo. Yo veré tu reino aquí y tu voluntad en mí, en la tierra como en el cielo. Yo veré tu reino aquí y tu voluntad en mí, en la tierra como en el cielo. Yo veré tu reino descender y nos restaurarás para la eternidad. Y yo veré tu cielo y majestad, pues lo que has prometido sé que tú lo cumplirás. Yo veré. Y creeré. Y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Sobre sus
Buenos días, hermanos, Dios les bendiga grandemente en esta mañana. Y hoy continuamos con nuestro estudio de Efesios y vamos ahora por el capítulo 3. Versículos del 1 al 13. Y esta parte tiene como título Ministerio de Pablo a los gentiles. Pablo en este capítulo 3 tiene la intención de empezar a orar. De hecho, el versículo 1 es como se encabezaría una oración. Pero luego hace una especie de paréntesis del versículo 2 al verso 13. Lo que hoy vamos a estudiar es del 1 al 13. Entonces es ese paréntesis lo que vamos a estar tocando en el día de hoy. Lo que quiero decir con esto es que tú perfectamente puedes tomar el verso 1 y luego continuar con el verso 14 y es la continuación del encabezado de su oración, que quedaría más o menos así si nos saltáramos de los versos 2 al verso 13. Diría así: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros, los gentiles. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí continúa con su oración. Entonces, para hacer más sencillo este estudio, vamos a dividir los versos del 1 al 13 en 4 partes. La primera parte que vamos a estudiar es el verso 1, que dice: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles.
Y quiero leerlo en otras dos versiones. En la versión Dios habla hoy dice: por esta razón yo, Pablo, estoy preso por causa de Cristo Jesús para bien de ustedes, los que no son judíos. Y la Biblia de las Américas lo dice así: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por amor de vosotros los gentiles. Pero la Biblia de las Américas, cuando dice por amor de vosotros los gentiles, es lo que representa como lo que siente el pastor hacia sus ovejas o hacia sus discípulos. Todo lo que hace es por amor a sus ovejas. Por esta causa, entonces, como decía, ¿cuál era la causa de la que él estaba hablando? Era de lo que estábamos hablando en los tres estudios anteriores que hemos hecho. Que Cristo derribó la barrera de separación entre judíos y gentiles, que somos un nuevo hombre y que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino somos coherederos de Cristo. Aquí dice que él llevó el evangelio a los judíos. Estamos hablando de Pablo. Y eso le costó su libertad. Pablo se convirtió entonces en un prisionero por la oposición judía, precisamente porque Pablo apoyaba a la causa gentil. Entonces los judíos se levantaron contra Pablo en rechazo y oposición a él, y por eso él estaba preso. En Romanos capítulo 1 se define Pablo como esclavo o siervo de Cristo. Pero ese siervo, ese esclavo de Cristo, no lo dice con una connotación negativa, al contrario, pues para Pablo era un honor servir a Cristo y ser parte de Cristo. Se veía a sí mismo como un prisionero de Cristo Jesús. Entonces, no sé si me podría hacer explicar bien, pero es como cuando un hombre enamorado le dice a su novia: soy prisionero de tus labios. Él no está diciendo eso por obligación, sino porque le gusta eso. Igual pasa con Pablo en esto. Sabía que Jesús era el Señor de su vida, no el gobierno romano. Y era así, que Jesús era el Señor de su vida por gusto, no por ninguna obligación. Cristo definía la situación de Pablo, no sus circunstancias. Entonces, a pesar de estar en una prisión, vamos a notar en todo este capítulo que no hay sombra de tristeza en las cosas que dice Pablo. Al contrario, se reconoce como cierto gozo en las cosas que dice por el hecho de estar pasando por esa situación. Si Pablo se hubiese acomodado y se hubiese contentado solamente con ser un cristiano judío que le predicaba solamente a los judíos, él no estaría preso, no estaría pasando por estas situaciones. Los gentiles eran la preocupación y el motivo de las palabras de Pablo en esta carta. Pero a su vez también los gentiles eran la única razón por la cual él estaba preso. Las cárceles o prisiones de Pablo eran algo secundario, con tal de cumplir con su llamado de llevar el evangelio a los gentiles. Lo último que Pablo quería con esta carta era que las personas sintieran pesar por él. Él quería que sus lectores se dieran cuenta que era un beneficio para todos los que iban a estar leyendo estas cartas. Era un beneficio que él estuviese preso. Y ahora, la segunda parte, pasamos a los versos del 2 al 5. Y esta parte la titulé El misterio. Y dice del verso 2 al 5: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres,
como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces inicia diciendo: habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Por la administración de la gracia podemos entender como el ministerio que tenía Pablo, que recibió de Dios, cuyo propósito era predicar el evangelio a los gentiles. Y también por la administración de la gracia podemos entender que el conocimiento que Pablo había adquirido, que le dio Dios, que fue revelado por Dios para la conversión de los gentiles. Dice allí que por revelación. Pablo quería que la gente que estaba leyendo esto supiera que él no se estaba inventando esto. Este no era su imaginación o su invento. Dios me dio la revelación, dice, y yo solo soy un mensajero de esa verdad. Es lo que él quiere darnos a entender, que nosotros lo entendamos de esa forma. Para nosotros, en español, un misterio es algo como oscuro o desconocido, o un secreto. Cuando hablamos de algo misterioso, es algo que es inexplicable o incluso incomprensible, como por ejemplo el Triángulo de las Bermudas. Sabemos que es una sección en las Bermudas, y que allí pasan cosas extrañas con los barcos, los aviones se desaparecen. Eso es lo que nosotros sabemos, y eso para nosotros es un misterio. Sin embargo, la palabra misterio en griego es diferente. Aunque sigue siendo algo que es un secreto, ya no está celosamente guardado, sino que es abierto, es revelado. Entonces, en español y en griego tienen dos connotaciones diferentes la palabra misterio. Ustedes, no sé si recuerdan qué dice Deuteronomio capítulo 29, verso 29. Dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Ciertamente, entonces, es asombroso que Dios tomara a Pablo para ser el mensajero o para ser el ministro principal del mensaje a los no judíos. ¿Y por qué digo que es asombroso? Porque Pablo no era un aparecido o no era un gentil que no sabía nada de la ley de Dios, ¿no? ¿Quién era Pablo? En Filipenses capítulo 3, versos 5 al 6, él muestra cuáles son sus credenciales, como su carta de presentación. Diríamos en Venezuela, él chapea, él dice quién es. Y él dice: soy, verso 5, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, soy fariseo. Fariseo quiere decir que es estudioso de la Biblia, conocedor de las Sagradas Escrituras. Verso 6 dice: en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a justicia, que es en la ley, irreprensible. No había nada que de él pudiera reprocharse, porque seguía la ley al pie de la letra. Y cuando dice en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, porque Pablo era el que perseguía, uno de los que perseguía a los romanos, porque por su celo con los judíos y con la ley judía, él no podía permitir que se hablara de un Mesías que venía a salvar a gentiles. Eso no era algo comprensible para ellos, porque en las Sagradas Escrituras no estaba escrito de esa forma. Ahora la sección 3. ¿Cuál es el misterio revelado? Está en los versos 6 y 7. Dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual
yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Cristo y su obra es la clave para entender este ministerio que se acaba de decir. Dicho misterio consiste en que los gentiles son coherederos y beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y copartícipes de la misma promesa en Cristo, en igualdad de condiciones que los judíos, participando en los propósitos y los privilegios de Dios sin ninguna restricción. Y saben que este concepto fue demasiado difícil de asimilar y asumir por parte de los judíos del siglo I, que requirió, y fue tan difícil que requirió un concilio, en el cual lo podemos ver en Hechos 15, donde se aborda y se afronta este problema por parte de la iglesia primitiva. Y estaban los apóstoles como debatiendo este misterio que había sido revelado. Y esta revelación, no revelada aún en el Antiguo Testamento, aunque se pueden percibir allí algunas cosas, pero de manera muy confusa en el Antiguo Testamento, le fue revelada y dada a conocer a Pablo, así como a los santos apóstoles y profetas. ¿Por quién? Por medio del Espíritu Santo de Dios y no por iniciativa propia. Y con esa revelación se pusieron los cimientos de la iglesia donde hoy nosotros somos edificados. Decía que aunque en el Antiguo Testamento este misterio no estaba del todo revelado, hay versos que a nosotros en este momento nos son muy claros, porque ya tenemos la revelación, ya sabemos de quién está hablando. Pero antes de esa revelación, para ellos era muy difícil entender este misterio. Por ejemplo, en Génesis dice Dios a Abraham: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y si tú no has tenido la revelación o no conoces cuál era la revelación, puedes decir, pero no todas las familias de la tierra son judías. Entonces, eso era lo que entraba como en discordia con lo que ellos sabían o entendían. En Isaías capítulo 2, verso 2 dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Entonces decían, ¿cómo pueden ir todas las naciones al monte de Jehová y alabarlo y exaltarlo si no son judíos todas las naciones de la tierra? En Zacarías 2, verso 11 dice: y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti. Entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Entonces podemos ver que para nosotros es fácil entenderlo porque ya tenemos la revelación que está en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento eso no estaba revelado, entonces para ellos era más difícil comprender. Pablo era ministro o siervo, y lo más importante, él lo era por la gracia de Dios, como dice en el verso 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Pablo no había hecho nada para ser merecedor de esa gracia. Fue por pura gracia lo que transformó a Saulo de Tarso, que era un orgulloso fariseo y perseguidor de la iglesia, en un apóstol quien se hallaba prisionero por Cristo, y lo recalcaba diciéndolo orgullosamente: soy prisionero de Cristo, pero era por gusto y no por obligación.
Y esa gracia no le permitió a Pablo ser pasivo, como nos pasa a nosotros en las iglesias, sino que le empujó y lo capacitó a ser un hombre de acción. Y si bien es cierto que nosotros somos salvos por gracia, nuestra respuesta inmediata a esa salvación que hemos recibido debería ser que tomemos acción, pues somos embajadores de Cristo en esta tierra y debemos llevar esa misma acción a mostrarle al mundo cuál es el amor de Dios que Él tiene para cada uno de nosotros y el plan de salvación que tiene. Entonces, Pablo se convirtió en siervo por gracia mediante la acción del poder de Dios. ¿Saben cómo fue eso? En Hechos capítulo 26, versos 16 al 17 dice: pero levántate, le está hablando Dios a Pablo, y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo en las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Y en 1 Corintios 15, 10 dice: pero por gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces vemos allí que fue algo que recibió Pablo de Dios directamente. Él fue el que le dijo: vas a pasar por estas situaciones, vas a sufrir algunas cosas. Y ahora vamos a la cuarta parte. Y esta parte es de los versos 8 al 13 y habla del ministerio de Pablo y el propósito de la iglesia. Verso 8 dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Verso 10 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Pablo recibió entonces esta comisión de ser instrumento, portavoz de Dios, ser ministro, de alcanzar a los gentiles a través del mismo evangelio que servía también para los judíos. Y todo fue por la gracia de Dios, mediante el poder del Espíritu Santo. Pero lejos de una arrogancia, de decir yo soy un ministro, yo soy el escogido para llevar esto, él se consideraba menos que el más pequeño de los apóstoles. En el verso, estos son los versos 8 al 13. En 1 Corintios capítulo 5, verso 9 dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Para Pablo esto era algo como, él no merecía ser siervo de Dios. Él no merecía porque había perseguido a la iglesia y había estado apabullándola todo el tiempo, persiguiéndola y haciéndolas esconderse. Y después que Pablo recibió la conversión de parte de Dios, él se sentía como que había hecho algo muy malo, y era realmente malo porque había perseguido a la iglesia. Pablo fue escogido por gracia para dar a conocer el evangelio. Este es
el tema de este estudio de hoy, que es el ministerio de Pablo. Y para que todo el mundo pueda llegar a los pies de Cristo. Aquí dice la dispensación. De aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. ¿Qué es dispensación? Dispensación se traduce como servicio y también se traduce como administración, comisión o encargo. No es que él fuera el que repartía la gracia, sino el que con su servicio la daba a conocer. Es por eso que Pablo no tenía otra cosa o otra intención en su ministerio que proclamar el evangelio de las inescrutables riquezas del Señor a todo el que no era judío. Ese era como su enfoque principal. Porque para Pablo era la perla de gran valor. En Mateo 3, versos 45 al 46 dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, vendió todo lo que tenía y la compró. Así es el reino de los cielos, y así es estas riquezas que nos otorga la gracia de Dios. En un comentario de Spurgeon dice: los predicadores deben crecer en gracia porque su mismo llamamiento los coloca en una gran ventaja, ya que están obligados a escudriñar las Escrituras y a estar mucho en oración. Es una misericordia escogida que se le permita predicar el Evangelio. Ese es un comentario de Charles Spurgeon. El Evangelio es el mismo, es intocable y es innegociable. No se adapta, no cambia, no se adultera, no se suaviza. De hacer alguna de estas cosas, ya no sería el Evangelio de nuestro Señor. Pero el Evangelio no solo consiste solamente en ir al cielo con Él, con Dios algún día, sino también engloba y alberga el vivir aquí, es decir, el aquí y el ahora, y vivir para Cristo, siendo irreprensibles, irreprochables. La labor de la iglesia, finalizando, es que la iglesia es el testimonio de sabiduría de Dios. Las iglesias locales vienen a ser como una muestra del reino de Dios aquí en la tierra. Y la función es mostrar el amor de Dios a todo el mundo. Y su ministerio es llevar el mensaje de salvación a todas las naciones. Verso 10 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. O sea, desplegar su gracia aquí en la tierra, así como su sabiduría en las regiones celestiales. Y dice, la sabiduría es multiforme. La palabra griega, polupokitos, tiene la idea de complejidad y gran belleza. O sea, multiforme traduce algo muy complejo, algo de gran belleza, algo que tiene abundancia de curiosidades. Es algo especial, una variedad de cosas. Entonces está diciendo la multiforme gracia de Dios, dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades. Esto explica cómo Dios revela su sabiduría y a quién se la revela. Él la revela por su obra en la iglesia y la revela a los seres angelicales, a los principados y potestades. ¿Saben qué? Muchas veces yo había pasado por encima de este pasaje y no entendía qué significaba eso. No lo tomaba mucho en cuenta, seguía adelante. Dice a los principados y potestades en lugares celestiales. Esto significa que los seres angelicales
son instruidos por la vida de los cristianos aquí en la tierra. Por eso, la conducta de la iglesia debe ser irreprochable, debe ser muy buena, porque los seres angelicales están atentos a sus enseñanzas, a lo que pasa con nosotros. Y yo pensaba entonces, ¿cómo es esto? ¿Por qué los seres angelicales, por qué los ángeles y ángeles caídos y ángeles no caídos están pendientes de la iglesia aquí en la tierra? Y investigando acerca de esto, encontré que los ángeles son seres espirituales creados por Dios, pero no tienen la sabiduría de Dios. Y al no tener la sabiduría de Dios, pueden llegar a creerse mejores que Dios, como pasó con Luzbel, que era uno de los ángeles más hermosos que Dios había creado. En Ezequiel, versos 28 del 13 al 15, cuenta la historia de este ángel caído. Dice: en Edén, en un huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y en Isaías, capítulo 14, versos 12 al 14 dice: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y varios pasajes en la Biblia hablan acerca de que nosotros somos testimonio a los ángeles. Por ejemplo, en Corintios 11:10 dice: por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Porque los ángeles deben entender que hay alguien superior a ellos. Pedro 1:12 dice: a estos se les reveló, hablando de los profetas, que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y así hay muchos otros versículos que hablan del mismo tema. Entonces, nuestra función en la iglesia es ser testimonio de la sabiduría de Dios a esos seres celestiales. El versículo 13 finaliza con Pablo dando ánimo y pidiendo a los gentiles que no desmayen, ya que su encarcelamiento era parte de su servicio por Cristo y de su llamado a predicar y revelar el misterio de la salvación a los gentiles. Y eso para Pablo no era ni mucho menos desalentador, más bien todo lo contrario, era motivo de gozo y motivo de honra. Él estaba dispuesto a sufrir la prisión como el apóstol enviado a los no judíos. Conclusiones finales de hoy. Pablo ha revelado el enfoque del plan de Dios. Nosotros somos un solo cuerpo y ese cuerpo es la iglesia de Cristo. Ese es el misterio que los judíos resistieron con tanta fuerza. Dios no tiene dos planes paralelos, uno para Israel y otro para los creyentes en el Mesías judío. No es así, tiene un solo plan. El rey que fue prometido y profetizado en el Antiguo Testamento ha llegado y su nombre es Jesús. Él no reina en un palacio en Jerusalén, como creían los judíos que iba a ser, sino Él reina en la sala del trono celestial de Dios Todopoderoso, a la diestra de Dios Padre.
No se ofrecen más sacrificios en un templo en Jerusalén, sino porque su sacrificio en la cruz fue el último, perfecto y suficiente sacrificio. Los creyentes reunidos en su nombre son los templos del Dios viviente, no solo en el monte de Sión, sino en millones de lugares en todo el mundo. El cuerpo de Cristo, que es la iglesia, cumple con su ministerio en todas las naciones de la tierra, predicando y mostrando el amor de Dios al mundo y siendo perfeccionados en santidad. Y este plan va más allá de la tierra y cumple su propósito también en lugares celestiales. Esperamos que tú, allá donde estás, puedas continuar estos estudios de Efesios. El estudiar la palabra de Dios nos hace que comprendamos más cuáles son las riquezas de Dios. Nos hace que queramos tener más entendimiento de la palabra. Y al tener más entendimiento de la palabra estamos conociendo más de Dios. Nos apasionamos más con su palabra, nos deleitamos más en ella y nos lleva a querer pasar más tiempo en ella. Esto es el deber ser de cada uno de nosotros como cristianos, querer tener más conocimiento de la palabra del Señor y así llevarla a otras personas. Que Dios te bendiga. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán y me dan seguridad. Los velos están cayendo,
amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control.